con la palabra de Dios, van a abrir la Biblia, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 en esta ocasión, en esta tarde. La semana pasada inicié precisamente hablando acerca del misterio de Babilonia. Y dice de esta manera Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al versículo 5. Ya todos listos, me imagino, ¿verdad? Vamos a ver. Dice de esta manera: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada, con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Para poder nosotros seguir tratando este tema tan importante acerca de lo que es este misterio religioso, donde dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, y esto es precisamente lo más importante de esto: misterio religioso, Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. En esta ocasión, en esta segunda parte que vamos a hablar acerca del misterio de Babilonia, estábamos hablando en nuestro mensaje pasado de que cómo todo lo que está sucediendo es repetitivo, absolutamente todo, no hay nada nuevo. Vamos a vivir esta generación, en esta generación que estamos en este momento viviendo, vamos a vivir eventos del pasado que se van a volver a repetir. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo comprendamos y tengamos conciencia y darle la verdadero valor y la importancia a estos eventos que están por suceder en esta tierra. ¿Cómo es que los eventos del pasado se van a volver a repetir? Porque Jesús dijo algo muy importante que iba a suceder en la recta final de este mundo. Jesús dijo que se repetirían nuevamente los días de Noé, que la tierra se llenaría de violencia, que la maldad iba a ser multiplicada, que cada día que pase más y más va a haber más resfriamiento aún en la iglesia. Se puede ver cómo el resfriamiento a veces es tan terrible, tan profundo, tan triste, ¿verdad? Que se pierde el sentido espiritual para servir a Dios, y entonces ya no hay esa pasión por el servicio a Dios. Ya llama más la atención otro tipo de eventualidades que el reunirnos para oír la palabra de Dios. Y vemos que este resfriamiento viene precisamente por causa de que la maldad se está multiplicando sobre la tierra. Ya en este tiempo no simplemente se conforman los asesinos con matar a una persona, sino que ahora hasta la hacen pedazos y las dejan en bolsas por todos lugares, o cuelgan cabezas de los puentes, cuerpos por aquí, cuerpos por allá. ¿Por qué? Porque está repitiéndose lo que sucedió en los tiempos de Noé.
También Jesús habló no solamente de este acontecimiento que es algo repetitivo, que no es nada nuevo, también nos habló de que el mundo se convertiría en una Sodoma y Gomorra. Que el hombre iba a renegar de su propia naturaleza y que iba a comenzar a actuar contra naturaleza. Y es esto lo que nosotros estamos viendo. No solamente esta maldad ha crecido tanto, tan fuertemente, sino que ¿sabían ustedes que hay unos candidatos que son pareja para la presidencia de este país, que son homosexuales? Por eso nosotros cada vez que veamos que estos acontecimientos están cumpliéndose, entonces dijo Jesús que cuando comenzáramos a ver todos estos acontecimientos es cuando más pasión, más cuidado y más determinación debemos de tener para nuestro servicio a Dios, porque eso nos dice que la venida de Cristo ya está muy, pero muy cercana. Cristo está por aparecer. La razón por la que Cristo habló de estas eventualidades es porque nos iban a servir como un parámetro para que nosotros comenzáramos a ver cumplirse profecías que nos van a alertar y nos van a preparar para cuando llegue el tiempo, óigame bien, el tiempo de su venida, podamos ver que todas estas cosas están ya aconteciendo, están llevándose a cabo. Ahora, la última de las eventualidades de las que habló Jesús es de que habría en el mundo una etapa de apostasía, una etapa de enfriamiento, una etapa donde iba a venir una situación tan difícil a la iglesia que dice la Biblia que es posible que aún los escogidos de Dios pudieran ser engañados. Esta etapa es precisamente la etapa donde nuevamente aparece Babilonia al final de Apocalipsis. Hay dos ciudades que son más mencionadas en la Biblia, que son Babilonia y Jerusalén. Al ustedes notar que Babilonia es 2 veces más mencionada en la Biblia que Jerusalén, eso quiere decir que Babilonia tiene una parte muy relevante en la recta final en la que estamos viviendo. Cuando sucedió la primera rebelión contra Dios en Babel, que significa confusión, fue precisamente cuando el hombre se levantó contra Dios, retando a Dios y poniéndose al tú por tú con Dios. Precisamente la recta final de la iglesia también tiene que ver con este acontecimiento. Ustedes saben que Babel significa confusión, de ahí viene y se deriva la palabra Babilonia. Al hablarnos la Biblia aquí en esta porción de Apocalipsis 17 de Babilonia, está hablando precisamente de confusión, de religiosidad, de paganismo, de idolatría, de hechicería y de todo lo que tiene que ver con el misterio de iniquidad. Y la Biblia dice que ese misterio de iniquidad está en movimiento en este tiempo, ahora, aquí, en este momento. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice que este misterio de iniquidad está obrando, pero no puede desbordarse, no puede llevarse de tal forma a cabo como nuestro adversario quisiera, como el diablo quisiera, porque hay algo que está impidiendo que ese misterio de iniquidad se desborde. Si no hubiera la protección de Dios, si no estuviera la iglesia, si no estuviera lo que ahora está impidiendo eso, yo estoy seguro que el mundo se convertiría en una Babilonia total y el enemigo destruiría por completo a toda la humanidad en un 2x3. Pero gracias a que el Espíritu de Dios
a que la iglesia de Jesucristo está todavía funcionando, está todavía moviéndose aquí en la tierra, eso es precisamente lo que está impidiendo que ese misterio de iniquidad que comenzó en Babilonia con aquel hombre que se levantó contra Dios, llamado Nimrod, que retó a Dios, que se puso al tú por tú con Dios y se atrevió a retar a Dios. En este tiempo no es menos. En el tiempo en que estamos viviendo, siempre está tratando de ridiculizarse la palabra de Dios. Siempre está tratándose de ridiculizarse el evangelio. Siempre está tratando de ridiculizarse el cristianismo. ¿Y por qué vemos esto que está sucediendo en este tiempo? Es precisamente porque se quiere levantar ese poder babilónico nuevamente para destruir, y que comenzó precisamente con la rebelión en contra de Dios. Yo digo una cosa, ¿por qué no se trata de ridiculizar el budismo? ¿Por qué no se trata de ridiculizar el mormonismo o cualquier otro tipo de religión? ¿Por qué? Porque no tienen el mismo valor, porque no tiene el mismo sentido, porque no tiene lo mismo que tiene aquellos que han creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos nosotros que estar luchando contra ese misterio, contra ese espíritu de iniquidad que quiere ridiculizar a cada uno de aquellos que están verdaderamente sirviendo a Cristo con todo su corazón. Siempre está queriendo ridiculizarse lo que Dios vino a hacer desde el principio. Dios trajo la palabra de Dios, el enemigo quiso siempre perseguirla, opacarla, ridiculizarla para imponer sus propias ideas. Pero gracias a Dios, por su Espíritu Santo, el poder que Dios nos ha dado es el poder que nos sostiene para poder mantenernos firmes hasta el último momento, hasta la venida de Cristo. Y si algún día tenemos que dar nuestra vida por Cristo, Él nos va a preparar para eso. Pero el evangelio no puede ser detenido. El evangelio tiene que continuar. Por ejemplo, ¿qué sucedió en Babel? Aquí está precisamente el misterio de lo que sucedió. Un misterio de iniquidad que se levantó contra Dios para tratar de sustituir el camino, para tratar de sustituir la verdad. Y vemos entonces que Dios es el camino. Cuando vino a este mundo, Él vino y se presentó y nos dijo, nos lo aclaró, nos lo expresó. Y no solamente hizo esto, sino que hizo una presentación personal cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué es lo que hace la religión? Trata de sustituir el camino. Quiere imponer sus propias ideas, quiere imponer sus propias leyes, el religioso o la religiosidad. Pero vemos que por más esfuerzos humanos que el hombre quiera hacer para sustituir el camino, nunca lo va a poder hacer, porque Jesucristo es el único camino, es la única verdad, es la verdad absoluta que nosotros hemos conocido, y por eso le amamos a Él, confiamos en Él, confiamos en su guianza, confiamos en su bondad, en su misericordia, y confiamos en que Él está moviéndose en medio nuestro. No importa la maldad, no importa lo que esté sucediendo en nuestro alrededor, Cristo está con nosotros como poderoso gigante. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. No existe ninguna otra luz en estas tinieblas. Y haríamos bien, dice el apóstol Pedro, de estar nosotros bien atentos a la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Haríamos muy bien en estar muy atentos a la palabra de Dios, al estar atentos a ella, entendiendo que es la única luz que tenemos y que es la única luz que hay en este mundo, porque no hay luz fuera de Cristo. Él dijo: yo soy el camino,
yo soy la luz, yo soy la vida. Y también dijo algo muy importante: vosotros, los que me siguen, no andan en tinieblas, ustedes también se convierten en la luz del mundo. Esta es la única luz que tenemos. Debemos amarla, debemos de leerla a diario, debemos de estar siempre como una antorcha que alumbra, escuchando las nuevas de Dios todos los días, cada instante, cada momento de nuestra vida, atentos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de la verdad absoluta llamada la Biblia. Babilonia comienza como el origen y el centro de la brujería, astrología, adivinación, idolatría y todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Y es ahí donde comenzó la corrupción, y es ahí donde comenzó un sistema apóstata, degenerado, envenenado, y que ha destruido a todo lo que Dios había creado. Aún hasta el planeta Tierra fue maldecido por causa de esa maldad del hombre. Este lugar se convierte en un lugar de la maldición, y de donde vemos que Satanás puso su reino. Escúcheme muy bien, porque esto es muy importante. Todo lo que tiene que ver con Babilonia, todo lo que tiene que ver con Nimrod, el primer hombre, el primer enemigo que se atrevió a levantarse en contra de Dios, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con eso es y se convierte en una maldición para nosotros, los hijos de Dios, porque es precisamente en ese lugar de maldición donde Satanás comenzó, donde Satanás puso su reino. Cuando la Biblia dice que Dios llevó a Juan en espíritu al desierto, lo llevó para que allí él pudiera darse cuenta que allí en Babilonia está la cuna de todo lo que tiene que ver contra Dios. Y encontramos aquí en la Biblia una mujer ramera. Y esta mujer está simbolizando a Babilonia. La Biblia le llama la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y vemos aquí precisamente el resurgimiento de Babilonia, levantándose en contra de todo lo que Dios estableció. Sígame con mucho cuidado, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros, para los hijos de Dios. Este resurgimiento de Babilonia no es algo nuevo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu llevó a Juan al desierto para recordarle que lo que está sucediendo con esta institución que está controlando el mundo, que está sobre muchas aguas, ya fue algo que sucedió en la antigüedad y que no es algo para nada nuevo, sino el resurgimiento de ese espíritu de rebeldía, de ese espíritu de idolatría, de corrupción que está manejándose a través de este resurgimiento. Esta ramera, que significa prostituta, dice la Biblia que está vestida de púrpura y de escarlata. Escuchen bien, esto quiere decir que nos está dando una luz y un entendimiento para que podamos nosotros identificar de qué o de qué se trata esta situación. Vemos que está vestida de púrpura y de escarlata, y la pregunta es: ¿qué institución utiliza este ornamento? Aquí es donde vamos a poder nosotros identificar perfectamente de dónde surgió todo lo que tiene que ver con idolatría, hechicería, adivinación y todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Naturalmente, y ustedes lo saben, que este ornamento precisamente le pertenece a la Iglesia Católica Romana. Roma es el catolicismo
que se ha vestido y usa sus ornamentas de púrpura y escarlata, y son los colores y las características de la realeza, la nobleza, la riqueza. Eso es lo que realmente significa púrpura y escarlata. Óigame bien, de hecho al colegio de cardenales se le llama el purpurado. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que el resurgimiento de Babilonia tiene que ver precisamente con esto que ustedes y yo ahora estamos descubriendo y tratando de entender y de comprender a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. La mujer se presenta como una prostituta. Dice la Biblia que ha tenido éxito en su oficio y se ha enriquecido mucho. Óigame bien, está adornada de piedras preciosas. De hecho, las prostitutas acostumbraban a ataviarse con ropas finas y con joyas preciosas para poder atraer a sus víctimas. Esta ramera ha hecho lo mismo para deslumbrar y para cautivar y para llamar la atención de las naciones. Esta institución tiene tanto poder que es el Papa recibido a donde quiera que va como un jefe de Estado. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, que está a través de todas las riquezas que ha acumulado, naturalmente mintiendo, matando, destruyendo almas para poder alcanzar todas las riquezas que tiene. En el tiempo del virreinato en México o la Nueva España, para los que saben de historia de México, este virreinato duró casi 300 años. Casi 300 años. Esta institución llamada Iglesia Católica Romana adquirió tanta riqueza, escúchenme bien, que tenía hasta la capacidad de prestarle dinero al gobierno. Construyó miles de templos, monasterios, conventos impresionantes, y ahí están todavía, y más para el sur de México. Cualquiera que entra a esas construcciones, a esos templos, te quedas maravillado. Pero ¿cómo pudieron construir, por ejemplo, la Catedral de México, las catedrales de Guanajuato, la Catedral de Jalisco, de Guadalajara? ¿Cómo pudieron construirla? Pues óigame, ¿cómo no? En 300 años del virreinato de España, ellos tenían toda la libertad de hacer lo que les diera su gana en México. Esta riqueza se puede ver que era realmente impresionante, pero óigame bien, no solamente construían templos, conventos, monasterios, escuelas, sino que vemos que existen hasta hoy y vemos que sin que le costara mucho. ¿Sabe por qué? Porque utilizaba como esclavos a los indios para construirlas. Por eso dice la Biblia que tenemos nosotros la capacidad, el entendimiento dado de parte de Dios para poder identificar perfectamente quién es esa mujer ramera llamada en la Biblia, óigame bien, la prostituta de Apocalipsis. Y para que una prostituta pueda desarrollar esa profesión, lo primero que tiene que perder es la vergüenza. Y Roma no tiene vergüenza. Se proclama como si fuera la iglesia de Cristo. Claro, no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Ni aún va, dice el apóstol, ni aún sabe tener vergüenza. Haciendo todo lo contrario a Dios, oponiéndose y levantándose en contra de lo que es la palabra de Dios, retando a Dios con sus mentiras, retando a Dios con sus enseñanzas, retando a Dios con su estilo y su forma de enseñar. Y eso es precisamente lo que puede llevar al colmo de Dios.
Y esto es muy importante que nosotros lo demos a conocer. Y no es que nosotros estemos en contra de la gente. Yo no estoy en contra de la gente. Yo estoy a favor de la verdad, a favor de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Simplemente creemos en el Evangelio y podemos ver por el Espíritu Santo el engaño, la mentira, la traición y la forma tan déspota que se atreven a retar a la Biblia diciendo y tratando de imponer lo que por tantos siglos enseñaron. Dice también que tiene un cáliz en su mano. Significa que ha contaminado a muchos países, naciones y lenguas con sus tradiciones, con sus ritos paganos, con las blasfemias que esta ramera ha propagado con sus doctrinas, que pisotean la sangre de Cristo, que pisotean el poder de la palabra de Dios, que pisotean lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pisoteando, óigame bien, el sacrificio de Jesús, pisoteando la verdad de la palabra de Dios y tratando de imponer algo que es en contra de la verdad, algo que va en contra de lo que Dios estableció. Y oiga, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso es que vemos que está llena de abominaciones, de mentira y de fornicación. Aquí vemos que no solamente han pisoteado la sangre de Cristo, sino que vemos que está llena de abominaciones, de suciedad y de fornicación. Exactamente lo mismo que sucedió en el tiempo de Nimrod. En el tiempo de Nimrod se pisoteó el camino de Dios para querer establecer el suyo propio. Y vemos que aquí está identificada con un nombre en la frente. Es la forma en que pudiéramos decir de esta forma, identificarla. Por ejemplo, las prostitutas romanas llevaban una cinta en la frente con su nombre escrito. Era la forma, como dice Jeremías capítulo 3, versículo 3, era la forma en que ellas podían identificarse para que todos supieran cuál era su oficio. O sea que realmente el oficio y lo que está sucediendo realmente con esta institución no es algo oculto. Claramente aquellos que han conocido a Cristo, aquellos que han conocido la palabra de Dios, aquellos que han conocido la verdad, podemos verle claramente en la frente, en la cinta de su nombre, y podemos identificarla y podemos decir, esa es una prostituta. De tal forma a nosotros nos revela el Espíritu Santo esto, que podemos identificarla perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando estábamos ahí nos dimos cuenta, cuando Cristo nos sacó, nos dimos cuenta del cambio tan radical que sucedió en nuestras vidas y en nuestros corazones, y pudimos ver la verdad, pudimos ver la luz de Dios, pudimos entender el Evangelio, pudimos entender la salvación, pudimos recibir a Cristo en nuestros corazones, y todas esas riquezas que hemos recibido de parte de Dios son incomparables. Son incomparables, son riquezas que Dios ha puesto a nuestro alcance, y el día que las alcanzamos nos dimos cuenta del error y dónde nos encontrábamos y de dónde nos sacó Cristo. Y eso es precisamente lo que la iglesia de este tiempo tiene que hacer que el Evangelio sea predicado para que las almas se conviertan a Cristo y no a una religión más. No más religión. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar una relación personal con Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de la oración y la meditación de la palabra de Dios. Es allí donde nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros podemos ver esta identificación. Cuando nosotros podemos ver esto,
descubrimos su oficio y así no nos deja ninguna duda de su procedencia. Es el resurgimiento de Babilonia. Y como entendemos que es el resurgimiento de Babilonia, tenemos que sacar de nuestras vidas todo, absolutamente todo lo que huela a Babilonia. Todo. No una cosa sí y otra cosa no. Tenemos que sacar a Babilonia completamente de la vida de la que ahora estamos disfrutando con Cristo nuestro Señor. Todo lo que tiene que ver con la rebelión que se levantó contra Dios, absolutamente todo, absolutamente todo. Los que conocen un poquito de historia no han olvidado la matanza ordenada por Roma, por Europa, México y los países latinos. Los que conocen la historia recuerdan la masacre de San Bartolomé en agosto 24 de 1572, cuando tropas enviadas por Roma, dirigidas por jesuitas, por monjes, atacaron con lanzas, espadas, palos a cristianos que su único delito era, óigame bien, tener la Biblia y leer la palabra de Dios. Era el único delito, adorar al Dios de la Biblia, leer la palabra de Dios. Esto ya era un delito para ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no concuerda con lo que ellos creen, con las enseñanzas que ellos forzaron a que cada uno de nosotros las recibiéramos. Para celebrar, el Papa Victoria ordenó, óigame bien, que se dijera el rosario en cada iglesia, dándole gracias a la Virgen María por haberles dado el triunfo sobre los herejes. Y cualquiera que sabe de historia y ha leído estos libros que yo tengo en mi mano, que son libros de México, de primaria, van a encontrar lo que les voy a leer. En este libro, en la página 145, donde habla precisamente de estas cosas. Este libro, óigame bien, 5º grado de Historia de México. La Reforma tuvo gran fuerza en el norte y occidente de Europa, en donde líderes religiosos como Martín Lutero y Juan Calvino organizaron comunidades protestantes. Las diferencias de ideas religiosas provocaron odio, óigame bien, odios, persecuciones y guerras crueles y sangrientas. Esto sucedió precisamente cuando la Iglesia Católica se vio amenazada por la Biblia, por la palabra de Dios. Sigue diciendo, la Iglesia Católica fortaleció la Inquisición, una organización destinada a castigar a quienes tenían creencias diferentes a las oficialmente admitidas. Lo dice este libro, que yo no lo escribí, sino que fue escrito en México y lo recibimos nosotros cuando estábamos en primaria. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos se recuerdan de esto? O lo leíamos y no entendíamos. Lo leíamos y no comprendíamos lo que estábamos leyendo. ¿Sí pudieron proyectar la página? Ok. Les pedí que si la podían poner ahí para que la leyeran conmigo. Entonces, todos los que creían diferente a ellos, vemos que se levantó y se fortaleció la Inquisición para obligar a los que no creían como ellos a que se convirtieran a ellos a la fuerza.
Además, las autoridades de la iglesia aumentaron la disciplina entre sus miembros y trataron de corregir las costumbres contrarias a las enseñanzas de ellos. ¿Está escuchando? Dice la Biblia que esta mujer se embriagó de sangre inocente. Óigame bien, se llenó de sangre. Apocalipsis capítulo 17 dice que esta mujer se embebió de sangre. Comenzó a derramar sangre para tratar de imponer lo que ella creía, la confusión, el odio, la idolatría y todo lo que viene a ser contra Dios comenzó a fortalecerse. Se formó, óigame bien, algo que fue llamado Santa Inquisición para juzgar a todos aquellos que no eran católicos. Prosigamos con este mismo libro, pero ahora en la página 164. La controversia de los indígenas a la religión católica y la eliminación, escuche usted, eliminación de las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos era el propósito de ellos, de esta institución, y le daba tanta importancia a la dominación, sino que también utilizó el sistema militar. Por eso se dice que hubo, con las acciones guerreras, hubo en Nueva España una conquista, escuche usted, una conquista espiritual, por favor. Inmediatamente después de la derrota azteca, llegaron a la Nueva España los primeros grupos de sacerdotes católicos, pertenecían a las órdenes religiosas de misioneros, es decir, a grupos que tenían organización y disciplina propias, cuya tarea era de extender la religión entre aquellos que ellos consideraban infieles e idólatras. Si la puedes abrir un poquito más, van a poder leer lo que les estoy leyendo. En la parte central, donde ven esa crucecita, dice, entre los misioneros había ideas distintas sobre la forma de convertir a los indígenas. Unos pensaban simplemente en destruir los templos, prohibir los antiguos rituales y castigar a quienes insistieran en practicarlos. ¿Me está escuchando? A los que insistieran en seguir practicándolos, vas a la hoguera, vas a ser enjuiciado y vas a ser ejecutado. Óigame bien, dígame usted, realmente todos aquellos hermanos de México y de Centroamérica que están en el catolicismo, ¿fue por elección que son católicos? No, fue a la fuerza. Y no solamente fue a la fuerza, sino que se encargaron de que nuestros padres les estaban repitiendo, y diles a tus hijos que cuidado con traicionar la relación de sus padres, y diles esto otro, y diles esto otro. Y por eso cuando oíamos de la Biblia decía, córranlos de aquí a esos judíos. Y hasta nos decían, escúpanlos al que venga a predicar el evangelio. ¿Estoy exagerando? No, es la verdad. ¿Por qué? Porque se levantó un movimiento en contra de la Biblia que le costó la vida a más, escúcheme bien, no a 6 millones como Hitler, sino a más de 68 millones de personas. Y cuando la gente empezó a despertar y cuando la gente empezó a darse cuenta de esto, le llegaron con el reclamo al Papa Juan Pablo II y nomás dijo, perdónenos por favor, fue un errorcito que cometimos. Eso dijo el Papa Juan Pablo II, por favor. Está embriagada de los mártires, de la sangre que se derramó. Y cuidado con esto.
Dios le va a dar a beber el mismo cáliz con el que ella hizo esta destrucción. Ahora, en la página número 165, numerosos grupos indígenas se resistieron a abandonar sus creencias. Pero al paso del tiempo, el catolicismo se arraigó en la población india y mestiza. A los rituales religiosos se les incorporaron formas de celebración y de culto que tienen su origen en tradiciones muy antiguas y que dieron al catolicismo una popular personalidad propia. En el año de 1571, miembros en Europa se desarrollaban las guerras de religión. Se extendió, óigame bien, hasta la Nueva España la actividad del Santo Oficio. ¿A qué le nombraban la Nueva España? A las conquistas que hicieron los españoles, que incluía todo el sur de México y algunos estados de Estados Unidos como Nuevo México, Texas, Arizona. Todo eso era lo que era la Nueva España. Y óigame bien lo que está diciendo. Que la actividad, escuche usted, del Santo Oficio de la Inquisición se tuvo que también plantar en estos lugares. Esta organización llamada Santa, entre comillas, Inquisición, que utilizaba solamente era para, óigame bien, era para torturar y matar a todos aquellos los que no creyeran como ellos. En 1571 sucedió esto. Ahora, dice que esta organización tenía como fin investigar y castigar con métodos muy crueles a todos aquellos que no eran fieles católicos. Esto lo dice más o menos por donde dice la letra manual, por esa parte. No se puede acercar, no, ¿verdad? Escúchelo bien, se lo voy a volver a repetir. Esta organización del Santo Oficio de la Inquisición tenía como fin, como propósito, investigar, castigar con métodos muy crueles a todos aquellos que no eran fieles católicos. Y si usted va a Guanajuato, usted puede entrar a algunos museos y ahí les muestran, ¿verdad?, cómo lo hacían. Yo sé que los hermanos que son de Guanajuato saben lo que estoy diciendo. A unos los ponían de cabeza y dando vueltas así, y por la parte de abajo pasaba todas las aguas negras de la ciudad, y cuando daba vuelta le pasaba la cabeza por las aguas negras. Ese era uno de los tormentos que tenían. Los estiraban en la guillotina. Tenían múltiples formas de tormento. Le recomiendo que cuando vaya a Guanajuato vaya al museo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. ¿Mande? Se llama así, de la Santa Inquisición. Así se llama, ¿verdad? Vayan a ese museo y vean que no estoy exagerando lo que les estoy diciendo, porque yo ya fui. Entonces, ellos se especializaban en esto. Aunque en la colonia la acción de la Inquisición fue menos violenta, en la España, en la que España provocó abusos, temores, hasta que fue suprimida. O sea que la iglesia fue un elemento central en la vida de la colonia. La educación dependía de ellos, así como los hospitales, los hospicios, impresionantes templos, conventos que fueron edificados en todas las poblaciones novohispanas son muestra del poder y la difusión alcanzadas por la religión. También en las actividades económicas tenía la iglesia un papel muy importante. Por eso vemos que la única institución que puede calificar para lo que dice Apocalipsis, ¿quién es? Es la que está esta institución vestida de púrpura y escarlata. Por último, en el libro de historia de cuarto grado, en la página
número 74. Les voy a leer esto último y con esto termino. Vean ustedes, habla de la Santa Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue creado en España por los reyes católicos para perseguir a quienes se alejaran de la fe católica. Eso sí lo alcanzan a leer. Vean ustedes, en la parte de la E, de la parte de abajo dice reyes católicos, que fueron ellos o prepararon este sistema para todo aquel que se atreviera a alejarse de la fe católica, ya fuera porque tenía otra religión, como los judíos, como los musulmanes, y más tarde los protestantes, o porque no eran católicos, o que se apartaban de las prácticas y de las ideas que sostenía la iglesia en ese tiempo. Como sabes, las diferencias de religión eran también diferencias políticas, y un ataque contra la iglesia era un ataque contra el Estado, que hacía peligrar su poder. Los castigos que imponía la Inquisición iban desde obligar a los reos a deslizarse públicamente de lo que antes habían afirmado, hasta quemarlos vivos con leña verde. La Inquisición existió en la Nueva España desde el año 1522. Fue establecida formalmente hasta el año 1571 y estuvo en funciones hasta 1820. Aquí persiguió también toda manifestación de las religiones indígenas que los inquisidores creían y que eran casos de hechicería, según ellos, inspirados por el demonio, o sea, el burro hablando de orejas. Durante casi, óigame bien, 300 años en que la Inquisición ejerció su siniestra vigilancia sobre las creencias y las acciones de los novohispanos, al menos 43 personas fueron ejecutadas, no todas en la hoguera. Esto es lo que dice la historia de México. Por eso vemos aquí un misterio religioso que tiene que ver con el resurgimiento de la Babilonia del pasado. Y aquí termino, pero el próximo jueves les prometo que vamos a seguir hablando de eso. Si Dios nos lo permite y si no nos llevan a la hoguera.